Y el especialista también nos acompaña a esta hora aquí en Bravísimo porque el tema de pensiones sigue inquietando tanto a los colombianos, hay tanto dinero que se pierde, hay tanta desinformación que hoy el especialista está de nuevo aquí en Bravísimo. Aquí está, él sabe, él ha trabajado en esto, siempre nos da sus consejos. Aquí está Mauricio Restrepo en la casa. Mauricio, bienvenido. Experto. ¿Cómo le va? Mónica, Marcelo, muy buenos días ¿Todo bien? a los televidentes por la compañía en el día de hoy. Siempre hay dudas, siempre hay preguntas, siempre hay noticias, cambios en los regímenes que siempre debemos estar atentos a entender. Régimen de transición, ¿de qué se trata esto? Así es, Marcelo. Es muy importante que las personas sepan que el régimen de transición es un beneficio que se le otorga a las personas que al 1 de abril de 1994 ostentaban una de dos calidades. O tenían 40 años hombres o 35 años mujeres, o tenían 15 años de servicio al sector público o al sector privado. Sumaban los dos. Las personas que estén en esas condiciones ostentan el régimen de transición que les da la posibilidad de beneficiarse de condiciones de normas anteriores. Había un número grande de normas anteriores, si era empleado público, si era empleado particular, si era funcionario de la Fiscalía, si era funcionario de la Contraloría, en fin, había una diversidad de regímenes dentro de los cuales las personas podían acogerse a unas normas muy especiales en cuanto a edad, tiempo y monto. Claro, el régimen de transición rige también para quienes cotizan en fondos privados, Mauricio. No, acordémonos que el régimen privado, de los fondos privados, ellos otorgan las pensiones de vejez o de jubilación contra las cuentas individuales de ahorro pensional. Es una bolsita en donde cada persona va introduciendo sus aportes y esos aportes van dando una rentabilidad que va a hacer que al final de su retiro, cuando la persona lo elija, obviamente teniendo una bolsita bastante grande para que pueda financiar una pensión, obtendrá esa misma. Y ahí no estaremos hablando de beneficios de transición. Ok, si una persona tiene derecho a ese régimen de transición pero no lo reclama, ¿qué pasa con esa plata? ¿Se pierde? ¿Hay alguna manera de resarcir ese error? No, esa plata no se pierde. Esa plata es una plata del afiliado y la persona en cualquier momento podrá solicitar su información y podrá acceder a sus beneficios. Por eso un llamado que le hacemos a las personas es que estén pendientes de su historia laboral. La historia laboral no solamente son los aportes que se hacen cuando se trabajó en el sector real con empresas particulares, ¿no? Hay personas que tienen trabajos que hicieron en entidades públicas, bien sea del orden nacional, municipal o departamental. Todos esos tiempos son válidos y estas personas pueden pedir esos certificados y se sumarán al total de sus semanas cotizadas para que pueda acceder a una pensión. Qué maravilla. Hay muchas consultas, Mauricio, voy a formularte algunas. Marta Patricia nos dice que a partir del 1 de enero de 2015, ¿qué cambia para quienes no hayan sido cobijados por los beneficios de transición? De acuerdo. ¿Qué cambia ahí? Cambia en que ya no se va a pensionar con 1.250 semanas, sino que se van a aumentar 25 semanas más. Es decir, se va a pensionar con 1.275 semanas. Okay. Y la pensión va a ser para las mujeres 57 años y para los hombres 62 años. ¿De acuerdo? Y en el 2016 esas 1.275 ya no serán y las personas tendrán que pensionarse con 1.300 semanas. Una pregunta doble. ¿Qué pasa si uno aporta, pero deja de aportar algunas semanas porque se va del país, trabaja en otros países, y ya está a punto de cumplir la edad para jubilarse o pensionarse, pero no cumple las semanas? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Lo recupero? ¿Lo pierdo? ¿Puedo agarrar algo? Hoy en día existen algunos convenios, el que más está en práctica y el que es una realidad es el convenio con España. Hoy es posible que las personas que laboraron en España y que tienen tiempos cotizados en Colombia puedan unir esos aportes y obtener su pensión. Con los otros países, en el caso de Marcelo, Italia, Uruguay, una persona... Perú, Venezuela, México. Sí, bastante viajada. Ellos tienen unos beneficios y una normatividad un poco similar a la de nosotros. Ahí lo que tendrías que hacer
es mirar la normatividad puntual del país y muy posible, si no alcanzas el tiempo para la pensión en esos países, solicitar una devolución de aportes o de saldos que le corresponden a Marcelo. Sí. Mauricio, si una persona no alcanza a pensionarse bajo las condiciones del régimen de transición, ¿qué debe hacer? ¿Qué tiene que hacer? Si la persona ve que ya no va a completar el tiempo para sus semanas, pero tiene la edad, esta persona puede, en un fondo privado, pedir la devolución de saldos, ¿de acuerdo? Que será más beneficiosa, porque le van a devolver sus aportes actualizados más sus rendimientos. Y en el Seguro Social opera la figura de la indemnización sustitutiva, que constituye una devolución de los aportes debidamente actualizados. Una pregunta, si yo el día de mañana, por ejemplo, ya monto un negocio, o qué sé yo, o tengo unos ahorros para vivir, pero quiero seguir aportando a mi pensión, ¿puedo hacerlo o tengo que estar ligado a una empresa que me soporte eso? No, en el momento que ya tenga su pensión, usted ostenta esa calidad y ya va a tener... No, antes de la pensión, o sea, por ejemplo... Si no está vinculado a una empresa. Si no estoy vinculado a una empresa, Sí. yo puedo coger un dinero mensual y decir, voy a aportar esto a mi pensión. Total, claro, y lo puede hacer como independiente y lo haría de una forma muy importante, porque eso le va a ayudar a aumentarle el monto de su pensión cuando ya cumple el requisito, porque además debemos acordarnos que las pensiones se liquidan con el promedio de los 10 últimos años laborados. O sea, del 52 al 62 Correcto. hasta hoy. Entonces, cuando Marcelo esté en su edad de 52 años, tiene que prender las alertas porque debe cotizar bien, porque esos aportes son los que van a hacer su pensión. Ese promedio. Ese promedio de los 10 años, obviamente actualizados. El salario de 10 años hay que traerlo a valor presente y así sucesivamente para que no pierdan poder adquisitivo. Por eso es que en los últimos años hay y el que promedio de esos 10 años va a estar en una media más o menos de un 70%. O sea que si cotizó por $1.000.000 de pesos, son 700.000 pesos más o menos. Y así sucesivamente. Tendremos un porcentaje del 70% de lo cotizado en los últimos 10 años. Prender las alertas cuando falten más de 10 años para poder fabricar la pensión, porque en esa época es cuando se está fabricando la En pensión. los últimos 10 En años los que se últimos consolida 10 lo que nos va a quedar de pensión. Así es. ¿Cambiarse de régimen altera de alguna forma la continuidad de la historia pensional, Mauricio, o no pasa absolutamente nada? No, de ninguna manera. Hoy en día los fondos privados y Colpensiones, el público, tienen unos sistemas de cruces de información que son muy efectivos y la información que se tiene en el fondo privado se debe trasladar de forma completa a Colpensiones. Y lo mismo, de Colpensiones al fondo privado. Hay unas complicaciones cuando las personas trabajaron en entidades públicas, porque esos certificados no se emiten como en la historia laboral que se va cargando mes a mes. No, hay un certificado que emite la alcaldía de Jumbo, en donde trabajó Marcelo, y A la alcaldía de Jumbo, saludos, sí. Saludos a la secretaria, sobre todo. Muchos saludos allá en entonces Jumbo. allá pides unos formatos especiales, 1, 2, 3B, ellos te certifican el tiempo que laboraste y eso queda anexo a su historia laboral. Pase lo que pase, complete las semanas o no, tenga la edad o no, esa plata que hemos aportado nunca se va a perder. ¿De alguna manera podremos recuperar algo? Totalmente, Marcelo, pero también un tema de cultura. Acuérdese que con sus cotizaciones, con los aportes que hacen los afiliados, no solamente están cubriendo el riesgo de vejez, nadie tiene la vida comprada Una incapacidad. y nadie tiene el riesgo de sufrir un accidente y de quedar incapacitado con una invalidez. Entonces, se están cubriendo también los riesgos de vejez, pero los de invalidez y los de muerte. Y para los riesgos de invalidez y de muerte, los requisitos son más livianos. Es decir, una persona solo con 50 semanas en los 3 años anteriores ya puede optar por una pensión de sobrevivientes o por una pensión de invalidez. O sea que sí es muy importante que la persona esté cotizando, incluso así esté muy atrasada para cumplir con las 1.300 semanas. ¿Por qué? Porque está cubriendo 2 seguros. Muy 2 bien, riesgos. doctor Mauricio Restrepo. Clarísimo Muchas gracias. todo, De pronto hay muchas más inquietudes para quienes quieran consultar con usted. ¿A dónde? Tenemos los teléfonos, creo que nos dan ¿Van a aparecer ahí? en pantalla. Sin embargo, el PBX 562-7261 y el teléfono 312-305-0428 es uno, es el O mío el personal. 320. O el de las niñas que nos ayudan a hacer gestión informativa, que está
en pantalla. Perfecto. Mauricio, bravísimo. Muchísimas gracias Mauricio para el Restrepo, doctor por favor, Restrepo. muy bien. Muy bien.